Y chicos, buenos días. Hoy en el curso de física veremos el tema de electromagnetismo. Bueno, este tema básicamente unifica, ¿no?, al magnetismo con la electricidad. En este caso vamos a ver cómo a través de una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Para esto hay que recordar que el magnetismo estudia pues a los materiales que tienen un campo magnético, como son el caso de los imanes, ¿no? Los imanes tienen pues un polo norte y un polo sur. Y en los polos se genera un campo magnético, ¿ok? Y en la zona neutra, ¿cuál es? La parte del centro, ¿no? En esta zona, ¿no?, existe una pequeñísima campo magnético, ¿no? Casi se dice que es nula porque es insignificante, ¿ya? Pero en los polos, tanto norte como sur, sí hay una gran fuerza magnética, ¿no? Ahora, como lo estaba diciendo, cuando por ejemplo tenemos una varilla de cobre, por ejemplo, ¿ya? Una varilla de cobre, y tú lo conectas a unos cables, ¿no? Unos cables con corriente eléctrica, ¿no? Ahí está, lo conectas, ¿no? Ahí está, lo conectas por acá, y por aquí otro cable, ¿ya? Lo conectas. Obviamente, en la varilla va a recorrer, ¿qué cosa? Corriente eléctrica, ¿no? Esta corriente eléctrica que va a recorrer, ¿no?, tiene una dirección lineal, la corriente eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica. Pero el campo, el campo que genera esta corriente va a ser así, mira. Así como un círculo, ¿ya? Ese es el campo que genera la corriente eléctrica. A este campo se le conoce como campo magnético. Entonces, a partir de una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Y esa unificación de electricidad con campo se le llama electromagnetismo. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo se halla el campo magnético? Dependiendo de qué material estemos usando, ¿no? Por ejemplo, si es una varilla, el campo magnético va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a mu por intensidad entre 2pi por r. Este mu tiene un valor, es una constante que vale 4pi por 10 a la menos 7. Ya, ese valor de mu. Intensidad se mide en amperios, ya lo sabes, entre 2pi por r. R es la distancia. Como ustedes saben, el campo magnético tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, la distancia perpendicular a la varilla, es el R. Que en otras palabras es como el radio, ¿no? El radio del campo magnético. Entonces, este R es la distancia perpendicular a la varilla. Repito, el campo magnético sobre cables o varillas es mu, que vale esta cantidad, por intensidad que se mide en amperios, entre 2pi por r, y r es la distancia perpendicular a la varilla. Esta fórmula se usa cuando son varillas. En el caso de espirales, ¿no? En el caso de espirales, o también llamados solenoides, como de aquí estamos viendo, ¿no? Es un solenoide. El campo magnético tiene esta forma, ¿no? Es mu, que sabes cuánto vale, por la intensidad sobre 2R. Es parecido a esto, ¿no? Solo que abajo ya no está el pi. Ya no está el pi. ¿Ok? O también puedes hallar, ¿no?, como mu por n por intensidad sobre longitud. Esta n, ¿quién es? Es el número de espirales. Acá hay 1, 2, 3, ¿no? La cantidad de espirales o de vueltas es el n. Pueden ser 20 vueltas, 30 vueltas. O 30 espirales, ¿no? Dependiendo cómo te den el dato. Intensidad, amperios. Y L, ¿quién es? La longitud del primer espiral hasta el último espiral. Esa longitud es el L. Entonces, cuando son espirales hay dos formas, ¿no? Dos métodos. Mu por intensidad sobre 2R o mu
número de espirales por intensidad sobre longitud del solenoide. Esas son las dos formas de hallar el campo magnético sobre un solenoide. Bien, con esas fórmulas vamos a hacer los problemas, ¿ya chicos? Iniciamos entonces.